La receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. El tema lo puso don Álvaro en un momento dado y yo quisiera que tú, Nietzsche. Pero que ya estamos en el aire. Ese es el símbolo. Nietzsche quiso decir eso, don Álvaro, el Dios cristiano que él conceptualizaba. Pero es un juego de palabras, don Álvaro. Recuerde que Nietzsche escribió en alemán. ¿Y se volvió loco también? Sí, tuvo sífilis. Neurosífilis. Se dice que esquizofrenia, pero realmente si hubiese sido esquizofrénico... Eduardo Brito hizo lo que se llama sífilis terciaria, la tabes dorsales, hizo todas las etapas de la sífilis. Así mismo. Primero limpia bota. Limpia bota fue. Todo. Se fue a Puerto Plata. Aprendió a leer y escribir a los 23 años. Imagínese. Qué cosa tan grande. Eduardo Brito. Sí. Así es. Una Lo más gloria grande. mundial Era mujeriego. de la zarzuela. Y por eso cogió De ahí la cogió la sífilis. De ahí cogió la El cifra. problema era que no había medicamento. Don Álvaro, yo he escuchado a Eduardo en esas grabaciones. Solo Caruso por encima de Eduardo La Brito. canción decía, El acto nacional se llama así porque yo lo propuse. Así es. ¿Verdad? Así es. esclavo soy. Carmelo mira, Aristi. nací. Ponle un micrófono. Carmelo Aristi trabajó mucho ¿Está también. escuchando, don Álvaro? No, El doctor. el acto nacional se llama Eduardo Sí, Brito por mí. sí, yo sé. El don Álvaro fue que lo... Me fajé 14 años. Es el mayor exponente de la zarzuela, ¿no? Don Álvaro, es el mayor exponente de la zarzuela. No, la española. Los gavilanes, ya basta con decirlo. De los gavilanes, eso es una cosa. En Barcelona, cuna de la Sí, escuela, así es. la respuesta a la ópera italiana. Sí. Salió 8 veces a cantar mi aldea. Así es. 8 veces salió a cantar mi aldea con el pueblo vuelto loco sin idea ahí adentro. Y pues, se comió a todos esos grandes barítonos y tenores. Así es. Así es. No se puede decir sífilis a los 40 años. No sé Así qué es. Usted Tanta sabe, gente mala que no se muere. así es, don Álvaro, así es. Porque lo protege el diablo, la maldad, la oscuridad. Bueno, la hierba mala nunca muere, dice el dicho. Eso es un dicho. El diablo, no, don Álvaro, porque no, el diablo no existe. El diablo es los hombres malos de la tierra. El diablo está en la tierra, Aquí en la tierra No es en está un Dios, lugar. está Dios y está el diablo. Que no, Están los dos, no claro. tiene sombra, claro. no proyecta sombra el diablo, no. Ese- No pone el sol, no tiene Sí, sombra. interesante ese punto. Tiene mucho poder. Tiene mucho Porque poder. eliminar su propia sombra. Sí. No, de que tiene poder y nos maneja a la gran población. Tanto que engaña hasta a los propios religiosos, Así mismo. poniendo en contra de los científicos, diciendo, por ejemplo, el diablo les dice a los fanáticos religiosos que los científicos son parte del diablo, para que no avance, para que no se invente nada contra la sífilis, don Álvaro. O sea, los científicos, que, por ejemplo, cuando Alexander Fleming sintetizó la penicilina, cuando hizo eso, son obras del diablo. 2 millones. Así mismo es, don La Álvaro. sífilis ya se cura, la sífilis. Totalmente, don Álvaro. Ya, ¿Y por qué el cáncer no se cura? ¿Por qué? porque el cáncer es vida, don Álvaro. ¿Cómo que vida? El cáncer es la vida. El cáncer es... Eso a mí que he tenido 3 crisis de Pero oiga, ¿por qué, don Álvaro? El 3 cáncer crisis de es... cáncer y 7 años de... La palabra clave no es la vida, es desorganizada. La célula cancerosa es que se multiplica más rápido que cualquier otra célula. Es produciendo vida, pero una vida desorganizada. Eso es lo que es el cáncer, una desorganización de la vida. Al final todo es disciplina, don Álvaro, organización. Pero es una pena, don Álvaro, que una de Créanme las que usted no se va a morir de ese cáncer, don Álvaro. una de las glorias de la... Yo doctor Collado para darme ánimo. No, pero tenés no, muchos años, si te lo dice, batallando. si te lo dice, no, hombre. 12 años. 12 Y años. 7 De tratamiento. No, olvídate de eso. quimioterapia. El doctor Collado dijo que no había visto nunca un paciente como yo, que aguantara la quimioterapia y la aguantara de esa forma, sin ningún efecto colateral terrible. Pero mire cómo la medicina ha permitido que tanta gente viva. La expectativa de vida en los años 40 era, una persona de 50 años era un anciano.
Y Eduardo Brito muere de neurosífilis. Y con penicilina hubiese resuelto. Totalmente. La penicilina ya es casi imposible ver una sífilis Desarrollar terciaria. Exacto. Todas esas características, los dientes de Hutchinson, las tabes dorsales, son unos dientes chiquiticos que se le ponen trastornos a los cognitivos sifilíticos. Y los trastornos que lo desarrolló neuropsiquiátricos, Eduardo. así mismo. Él los hizo todos. Él alucinó. Ahora, don Álvaro, usted se sabe el cuento de, bueno, un amigo suyo, actor, con otro actor, que dice que en el año 60 le descubren un cáncer y dicen, mira, fulano, te lo digo fuera del aire, ¿quién dijo eso a quién? Fulano, tú sabes que fulanito tiene cáncer. Y dice Cundo, el otro, ¿tiene cáncer? Pobre cáncer. Continuamos la receta médica de la Z. Hoy, el cerebro, aunque miércoles. hoy vamos a hablar de un temazo, y justamente De con uno de los neurosífilis. maestros de la medicina, no señor, ¿De qué vamos a hablar hoy? de qué pasa si tú cometes un error en medicina. Bueno, Te cortan la mano, como decía el Hammurabi. código de Hammurabi y la ley del talión. así es. Aquí hay... Existe eso. Tú sabes que todavía, y para eso tenemos a una de las personas que más sabe de eso en este momento, todavía existe un concepto de que si tú eres ingeniero y hiciste una escuela en Hondo Valle y la escuela se cae el techo y pasa una tragedia, no pasa nada al ingeniero, ni al metroconstructor, ni al que lo hizo. Pero si a un médico se le queda a un paciente en una cirugía, mira, ese médico pudo haber hecho 500 cirugías anteriores y nunca haber tenido un problema. Y tiene una cirugía, sale mal, y ya están todos los periodistas, se le hacen hasta documentales y todo eso. Es una forma todavía de la persistencia de esa ley del talión. Todos los médicos resulta que trabajan ¿contra qué? Contra la muerte. Y todo el mundo se va a morir. O sea que en un momento dado el médico va a dejar de funcionar. Y lo que el médico hace en todo caso es prolongar prolongar la vida. Y a veces Ya no vale la decía- pena prolongarla de esa forma. Y eso que tú estás diciendo, Sí. hay que decirlo muy bien para No, que la no, gente, la gente lo no, entienda. no lo entiende nunca, Ah, ni lo va a entender. El familiar que tiene un paciente único con un trauma el único- vértebromedular, cervical, Ujú. óyeme, o sea, en el cuello, a nivel del cuello, Sí. que se cortó la médula, que no puede mover los brazos, que lo único que hace es hablar, esas personas Ujú. terminan deseando La muerte. la muerte. Los pacientes que sufren un ataque cerebral Sí, con, o sea, con cuadriparesis, exacto, que o que no se cuadriplejía, mueve. no se mueven para Al nada. final Esa desean la gente muerte. terminan deseándola. Y tú como A psiquiatra menos que tienes- tú tengas una mente como Stephen Hawking. Pero justamente el tema de hoy trata de eso. Está con nosotros. Primero, alguien que es parte de la receta médica desde Pero antes de, sus antes de inicios. introducirlo, No, pero antes de introducirlo. no, nada puede decirlo antes de hablar de Severo Mercedes. Ah, pero ya lo dije. Médico, cirujano, profesor de cirugía plástica, creador de la residencia, de los creadores, de los fundadores. Jefe de la- servicio jefe de servicio de cirugía plástica en el Gautier. de la única escuela. Pero oye lo otro, abogado. Es abogado. Abogado. Abogado, déjame decirte que Severo es una de las personas que más estudia, que me consta. Severo no para de estudiar. Ahora está, bueno, en su 5ª maestría, yo me imagino, Severo. Sí. Severo, mira, yo sé que tú vienes a hablar de un congreso, pero un congreso para médicos y abogados excelente, que lo vas a tocar. Pero yo quisiera que tú me digas algo. Viene acompañado. Han aumentado las demandas en este país. ¿Con quién viene acompañado? Sí, el doctor El Severo doctor Severo. Mercedes, como ya lo introdujiste, es cirujano plástico y abogado, pues lo acompaña la doctora Dalín Olivo, que es médico general y también es abogado. Abogado. Ay. Nada más falta Ellos- Ricardo Nieves aquí. Ellos son presidente del comité organizador de un evento que él le va a hablar más tarde, después que desarrolle el tema. Déjame llamar. lo que vino. Atención, Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Este muchacho, Nieves, de la Cruz Nieves. ¿Pero quién es? Ricardo. Ricardo Ricardo, que trabajaba aquí con nosotros. Al que trabajaba aquí. Ricardo, pon la Z que hoy van a Y lápiz y hablar papel. 2 médicos abogados igual que tú. Igual que tú. Pero vamos a hablar de demandas médicas. Severo, están demandando los médicos. Están demandando mucho. Muy buenos días, distinguidos miembros de este prestigioso equipo de comunicación. Me acompaña la doctora Dalín Olivo. Dalín. Dalín Olivo es cirujano general, abogada, Sí.
y es la presidenta del Comité Científico del primer Congreso Internacional de Derecho Médico, Derecho médico, mira qué interesante. que se va a celebrar en nuestro país Ujú. los días 10 y 11 de mayo en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de Santo Domingo. Y te voy a contestar, pero déjame terminarte el dato. El lema de nuestro Congreso es Visión de las Américas sobre la responsabilidad médico-legal. Severo, así como tú en cirugía, entiéndeme a mí, en psicología. Ya. Si tú no me contestas esa, la gente se aburre con el tema. No, Tú no vas a va. hablar de ese congreso 5 veces, no te preocupes. Ok. Óyeme, ¿están demandando a los médicos? De manera desmedida, Ay, pero, muchas veces innecesarias, ay. Inducida Otras- por otros abogados. otras veces provocadas, Ay, papá. O sea, por los médicos. en ocasiones dirigidas y en su totalidad provocando mucha incertidumbre, Ay, ay, ay. inseguridad, miedo, temor en el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. De Uf. manera que el aumento desproporcionado del número de demandas médicas en la República Dominicana está provocando que los médicos lleguemos a sentirnos como que estamos contra la espada y la pared. Por eso el simposio, el congreso. Y esto ha motivado a que organicemos este Claro. primer congreso internacional. O sea, que se va a hablar de demandas en ese congreso. Pero por supuesto. Ay, ay, ay. Entonces, es importante que todos los miembros del sector salud, no Exacto. estamos hablando de los médicos, No, claro. porque Las enfermeras. están demandados todos, los laboratoristas, las enfermeras, todo el personal que trabaja por proteger la salud de nuestro paciente, que es la única razón de existir como médico, nuestro paciente. Yo siempre digo que el paciente es nuestro familiar, porque si del paciente es que aprendemos, y lo que aprendemos de los pacientes, después que tratamos a los pacientes y le cobramos, con lo que cobramos es que mantenemos nuestra familia, entonces el paciente es nuestro familiar. Así es. De manera que el problema de la demanda no es nada nuevo, distinguido miembro de este equipo. En el año 460 a.C., En el Y- 460 antes de Cristo. Ahí pegadito. Hipócrates dejó establecido el principio de primum non nocere, Exacto. primero no hacer daño. Desde que usó la palabra daño, que déjame decirte, ese principio se le atribuye a Galeno, pero el que lo preconizó y lo publicó y lo dio a conocer fue Hipócrates, padre de la medicina. Entonces, desde que Hipócrates mencionó la palabra daño, ahí inició la demanda médica. De tal manera que esto no es nada nuevo. En el 1914, Benjamín Cardoso, en la Universidad de Nueva York, dejó establecido que todo ser humano adulto y de juicio sano tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo. Eso, de ahí que viene entonces el consentimiento informado. Eso sienta la base también para los procesos de demanda médica. Ay, Y ay, es un ay. derecho de los pacientes. Nosotros no podemos excluir el derecho que tienen los pacientes. Y Dalín Olivo y yo hemos estado involucrados en este proceso con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el apoyo, por supuesto, del Colegio Médico Dominicano, porque este es un congreso organizado por el Colegio Médico Dominicano a través del Plan de Asistencia Médico Jurídico, PLAMEJUR. Y tiene el aval también de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ADOFEN. Fíjate que este congreso reviste una importancia capital debido a que la ADOFEN lo ha declarado de interés científico académico. Y Dice Ana Robles, Severo es brillante. ese no esa Ana no Robles, lo- no, la Chiqui. No, pero la doctora Ana Robles, Sí, pero- cefaleatra, Sí, pero- especialista en dolores de cabeza. Sí, pero para mí es la Chiqui. Ustedes los cibaeños se tratan así. Excelente profesional Oye, de la neurología, ¿no? la Así neuróloga que más pacientes. Esa con sí te mejores da clase a resultados ti. De todo. Entonces da él clase. decía que la Universidad Autónoma lo declaró de valor Encefaleas y migraña. científico, médico, jurídico. Médico Señores, jurídico.
Este congreso está dirigido, y todos los invitados, Sí. a todos Así es. los profesionales y estudiantes. Pero ustedes tienen que hacer del un sector salud lugar y del amplio. derecho. ¿Dónde lo van a hacer? En el Hotel Crown Plaza. Entonces, oye, los costos: 5,000 pesos los estudiantes, un almuerzo en ese restaurante, en ese hotel. te Cuesta 2.000 ya. casi 3,000 pesos. Exacto. Incluye 2 almuerzos, 4 coffee breaks certificados, acto inaugural. Ah, barato. Vamos a tener la presencia de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que es importante En que el acto esos inaugural. abogados que quieren ya comenzar a introducirse en ese mundo de la responsabilidad civil. Por ejemplo, Severo Mercedes. En este momento, yo no sé por qué razón, y yo lo digo, tú sabes cómo soy yo, Sí. un fármaco que yo pongo diariamente con control de droga, que es el Clonazepam en gotas, no aparece. Entonces, si llamas a Vallarta, atención Mayén, que yo no, usted sabe muy bien cómo soy yo, atención Mayén, los Mayén, que son los que tienen los laboratorios Vallarta que traen el Clonazepam. No sé por qué razón, y quisiera que alguien me llame y me lo explique, el Clonazepam no está apareciendo. Entonces, el único que aparece en gotas del clonazepam es el ribotril. Pero hace 6 meses el ribotril no aparecía y el que había era Clonazepam. Y yo tuve que cambiar a la gente entre Clonazepam y ribotril. Migrarlo. Porque Y usted ahora sabe... entonces ahora tiene que devolver. Pero ahora yo le pregunto a ustedes. Eso no es fácil. Si yo mando, como he mandado, esas recetas que dicen Clonazepam, la farmacia no se lo quiere dar porque hay que ponerle hacer otra que diga ribotril. Pero ese paciente se queda un día sin esas 15 gotas y puede convulsionar. ¿De quién es la responsabilidad civil ahí, doctor Olivo? ¿Del laboratorio? ¿De la clínica? ¿Mía? ¿Del paciente o de quién? Doctor Guerrero Heredia, gracias nuevamente por darnos nosotros la oportunidad. No, gracias a ustedes de venir aquí, porque estos son temas que hay que tratarlos por lo menos 4 veces al año. Sí, así que pero dígale a ese señor que venga. Vamos a seguir asistiendo, porque Sí, este es un señora. evento que realmente nosotros necesitamos darlo a conocer, y qué más que darlo a conocer en la Z. Ya el país por los 4 costados se va a enterar de la situación. Pero antes de contestar esa pregunta que usted termina de hacer, nosotros queremos hacer hincapié en algo fundamental. Va a ser un evento donde tenemos que cohabitar aquellos actores del sistema que tienen que involucrarse en esto. Por lo que usted acababa de decir, doctor Sí. Guerrero, Heredia, sí. Guerrero Heredia, porque era muy amiga de su papá cuando estábamos en la universidad. Ah, en la UAS, Sí, imagínese. en la UAS. Ese era mi padrino. Es en verdad. la universidad, Severo sí. no, Severo era rico. Él vino Sí, de la bomba de él Jaiba no pasó rico. por ahí nunca, No, pero yo no, sí la pasé bomba por- de Jaiba vino Yo pasé Severo. La bomba de Jaiba. Por Rico. bienestar estudiantil. De Jaiba. Una Ajá. cosa es la bomba de Jaiba. Ah, otra ok. cosa Por es bienestar Jaiba. estudiantil, que su papá me exoneraba la comida a mí. Hay un Así vínculo mismo. ahí. Ya usted sabe. Ahí está. O sea que yo tengo testimonio bastante fuerte de su papá. Entonces, al tratar de cohabitar, porque la problemática definitivamente es fuerte. Nosotros en América, como tenemos la primacía de América, pero esa gracias a Dios no la tuvimos, yo me voy un poquito más atrás, de la época de la colonización. Cuando el doctor Severo decía que la demanda 2.9, eso es exacto. Eso es exacto, pero las sociedades cambian. Las sociedades van hacia adelante. Desde el 1598 en las Américas, nosotros estamos asistiendo a los campos, a los juzgados por responsabilidad civil. Comenzaron en Argentina en el 1598. Y sin embargo, Argentina hoy por hoy todavía es el país en las Américas que más demandas legales tienen los médicos. Wow. Nosotros trabajamos y somos miembros de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico y de Medicina Legal. Trabajamos dando conferencias en todos los países de Iberoamérica y nos mantenemos al tanto en cuanto a las estadísticas. Sin embargo, al ser el país que más demanda ha tenido, hoy por hoy es el país que menos condena tiene. Wow. ¿Y por qué tiene menos condena? En Precisamente. el caso de Argentina. Sí, y eso nosotros queremos traerlos acá, y la mayoría de los países lo han logrado. ¿Por qué? Porque el profesional sanitario se prepara más, se educa más en estos términos, toda vez que nuestras universidades forman al profesional sanitario. Hablo de profesional sanitario en todos los aspectos de la salud, no solamente del médico, en los aspectos técnicos y funcional de la medicina.
pero los aspectos éticos y jurídicos nunca los sacan de la gaveta. Entonces, al salir el profesional de la salud famélico en esos aspectos, entonces hay un vacío y se hace vulnerable. Se hace vulnerable asociado a una sociedad que ha ido, y es la medicina o las ciencias de la salud, una de las ciencias que más ha sido impactada por el avance tecnológico. Claro. Entonces nosotros nos hemos quedado un poquito abajo, la tecnología y el paciente y el familiar se ha montado, como yo digo, en el ascensor y nosotros nos hemos quedado en las escaleras. Pero, ¿Por qué? Olivo, hay muchos médicos malos haciendo medicina mala en No, este país. no hay ni buenos ni malos. No hay ni buenos ni malos. Vamos a hablar de conocimiento específico de lo que tenemos o de lo que debemos de conocer. No hay buenos ni malos. Para nosotros no hay buenos ni malos. ¿Qué hay? Médicos. Hay médicos. Hay médicos Wow. en diferentes aspectos. Pero si tú coges y te tiras al mar sin un chaleco, te vas a ahogar. Ajá, así es. Te vas a ahogar. Y eso precisamente lo que nosotros en República Dominicana, la primera demanda civil se dio con un odontólogo. Odontólogo. Sí. ¿Oíste, Guillermo? Un odontólogo ¿Qué de hizo una ese ciudad del odontólogo? interior que en una anestesia local que le dio a un paciente. Le dio un infarto. No. Una parestesia. Tampoco, fue una agujita, tú sabes que se utilizan esas agujas sudérmicas, Sí. y se le rompió y quedó el cuerpo extraño adentro y ahí comenzó el problema. Pero eso sucedió en el año 1989. La primera, la Suprema Recién Corte graduadito yo. la Suprema Corte de Justicia la falló en el año, oigan en qué año, en el 1998. 9 años después. 9 años después. Y a partir de ahí, Pero falló a favor, en contra. ¿Qué claro, pasó? condenando al odontólogo. Condenó al odontólogo. Claro, porque eso fue un cuerpo extraño Ajá. que se quedó dentro del paciente, lo que nosotros en el derecho médico Sí. y en la misma medicina y cirugía se conoce con lo que se llama óblito quirúrgico. Entonces, un momentico ahí, porque ahí sí me la pusiste dura. Ahí sí me la pusiste dura. Y es donde yo quiero ir. Eso es jurisprudencia Después de aquí esta pausa, vamos a poner ese caso de ejemplo para que ustedes vean dónde está el problema. Continuamos en la receta médica de la Z, hoy miércoles 3 del mes de abril del año 2019 y conversamos en la receta médica de la Z, miércoles, donde hablan los cirujanos con un par de cirujanos, pero que vienen en un rol estelar. La doctora Dalín Olivo, quien es cirujana general y quien es miembro del comité científico de este Congreso Internacional de Derecho Médico, y el legendario y activo y entusiasta doctor Severo Mercedes, maestro de la medicina, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, jefe de servicios de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital Salvador Begotier, responsable de la ley de colegiatura. En su gestión se aprobó la ley 68-03 que le da a la antigua AMD la categoría de colegio. Y hoy conversamos entonces sobre demandas médicas. Oye, y quedó en el aire. Oye esta parte. Ese odontólogo, doctora Olivo, ese odontólogo, 35 años dando anestesia, sin ningún problema. Óyeme, resulta que la fuñía agujita esta vez vino de fábrica quizá un poquito mal. Entonces, el pobre odontólogo mete la aguja, se le parte la aguja dentro de dónde, de la encía. ¿Dónde se parte la aguja? Dentro de la encía y el hueso. Entre la encía y el hueso. Y se da este caso. Entonces, después de 30 años de hacerlo todo bien, porque una aguja se le partió, se le acabó la carrera a ese hombre. ¿Puedo agregarle algo como odontólogo? Sí. ¿Y usted cree que tanto los odontólogos como cualquiera que tenga un bisturí en la mano, un médico, comience a trabajar en un paciente con deseo de hacerle daño? No, pero ahí que yo quiero. O sea, porque mira, lo condenaron al Vamos a odontólogo. seguir. Lo condenaron después de 10 años. Sí, déjeme Le decirle destruyeron la algo. carrera. Pero hay algo básico, que nosotros dijimos que en este panel, Sí. en este congreso, vamos a hacer una cohabitación, Sí. tanto en médicos como abogados, porque son dos ciencias humanísticas que nacieron juntas, viven juntas y vivirán juntas. Entonces, por un lado está el paciente y por otro lado está el profesional de la salud.
Cuando el doctor Guerrero Heredia dice que a un ingeniero se le cae una edificación Sí. y no le hacen nada, posiblemente no le haga nada, pero si se me cae a mí, yo lo demando. Sí. Porque el Código Civil establece el hecho de que usted no ejerza su derecho, es otra cosa, ¿verdad? Pero toda persona que produce un daño a otro está obligado a resarcir. La responsabilidad civil se llama eso. Claro, y el Código Civil lo establece en el artículo 1385 con relación a los ingenieros. Si se le cae un edificio, usted tiene que demandarlo. No importa que usted haya provocado un daño de manera voluntaria o involuntaria. No, no, no. Si existe el daño, Existe, usted tiene que resarcir. lo primero que existe para haber responsabilidad civil es la falta. Una falta. Pero esa falta... Que esa falta produzca un daño. Ok, y pero... que ese daño se relacione como sea consecuencia, o sea, lo que se produzca tenga Consecuencia íntimamente directa. vinculada el daño y la falta. Ahí se establece la responsabilidad civil, pero no queremos llegar a esto porque ya eso sería en un tribunal. Vamos a tratar pero de que la aquí gente nos entienda. pero este es el único tribunal que la gente puede Sí, pero para escuchar. que le quiero decir con las palabras para que las personas nos entiendan. Exacto. Entonces, cuando yo le hago de ese caso. odontólogo de la Sí. historia, de la primera demanda en responsabilidad civil médica en República Dominicana. En el 1989. Sí, y no fue una vez, fue 2 veces Sí. que sucedió lo mismo. Le- Pero en aquel momento histórico de nuestra sociedad, ustedes recuerdan que existía una relación directa, una relación más humana, más calurosa, más amistosa. El médico se consideraba un pater familia. Era y la así. voz del médico era la voz Era el de que Dios. mandaba, se hablaba de una Sí. relación horizontal. El médico era paternalista. Entonces la primera se la pasaron porque la comunidad, le estoy haciendo una pequeña historia, la comunidad le decía, no, pero ¿cómo le vamos a hacer daño al doctor fulano? No, eso no debe ser. Bueno, pero en la segunda no pasó. La llevaron a la justicia y fue condenada. ¿Por qué? Porque el paciente se infectó, el paciente tuvo muchísimas complicaciones y definitivamente la justicia dominicana consideró que había una falta porque dejar un cuerpo extraño no forma parte de la les artis. O sea, no forma parte de un acto médico. Independientemente, de seguro que él no quiso hacerlo. Porque en medicina... Pero se le partió la aguja. Sí, Entonces, claro, y ¿cuál se es el quedó. problema de eso? ¿Es un pecado que se le parte una aguja a un médico? No es pecado, pero vamos a llevarlo al daño del paciente. Que no hubo intención, claro que no hubo intención, porque en medicina nunca el derecho dice... Pero hay negligencia. Claro que sí. ¿Cuál fue la negligencia? Dejar la aguja. Dejar la aguja y no decir. Porque él sacó la aguja y la vio que estaba partida y la dejó ahí. Perdón, a lo mejor en el seguimiento. Todos estamos en este aspecto Doctora. especulativo. Porque lo que estamos viendo es una sentencia. Sí. No estamos viendo un expediente clínico. Ok. Es muy probable que así fuera, pero dentro de eso estamos especulando. Estamos dando el resultado de la sentencia. Sí. Doctor Olivo, entonces puede ser que en el seguimiento, que él quizás no le dio el seguimiento correcto a ese paciente, porque si él se percata que hay un cuerpo extraño, debe sacarlo. Usted ha dado en el clavo. Y quizás no llegara a infección. Usted y a ha dado tener en todos el los clavo. problemas. Usted ha dado en el clavo. Y es algo que tenemos que llevar a la concienciación de los profesionales Ya. sanitarios y también de los abogados. El primer El congreso. ¿Usted se siente más abogada que médico o más médico Yo soy que las abogado? dos cosas. Usted ejerce. No, espérese. Yo soy la- Es que la ejerce. gente no puede ser las dos cosas. Claro, porque... No, no, ¿qué? no, 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 ¿Quién? ¿Cuándo fue la última vez ¿Por qué no? que Espérate, Severo espérate. Mercedes Espérate, ¿Fue a un operó? tribunal? Espérate, No, espérate, que espérate. operó Espérate. ayer. Ayer. Y que subió a estrado. Hace 3 semanas. Exacto. ¿Estás ejerciendo? Ok. ¿Estás ejerciendo? Ok. Déjeme Se Yo puede esa ser cojo y pregunta, manco. yo esa Yo mismo estaba ayer pregunta, en los óyeme, tribunales. yo esa pregunta se la hice Y sacó a una Ricardo besita. Nieves. Yo se la hice a Ricardo Nieves esa pregunta. Es un intelectual. Pero no, Mi se lo hice en hermano. la intimidad, Ricardo, manito. Aquí entre tú y yo. ¿Cuál carrera pesa más? La de abogado, que yo sé que tú estás subespecializado porque Ricardo es médico Es general. profesor de abogados. Médico general, pero es profesor de profesores de abogados y ha hecho Y de especialidades en posgrado, el derecho. profesor de posgrado. Es que Sin Ricardo- embargo, Juno Y- Camarena. Mira, es eso que está por verdad, es que encima. Ricardo Nieves Ricardo es está una por encima de todo enciclopedia eso. ¿Eh? Ricardo Nieves es una fuente de referencia. Pero Está por encima del derecho. Ricardo así, en el fondo, mira. Miren, yo no voy a decir cuál fue la carrera que él dijo que más le pesaba.
No, lo digo. Dilo, Claro. dilo. Dilo. ¡Llévatelo, Cundo! Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy, miércoles 3 de abril, año 2019. Y estamos en la sección más esperada de la semana, en Hablan los cirujanos. Hoy, conversando con el doctor Severo Mercedes, con la doctora Dalín Olivo, en relación a una cita del 10 al 11 de mayo, eso es el mes entrante, donde se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Derecho Médico. Es la visión que tiene las Américas sobre la responsabilidad médico-legal. Y en esta ocasión va dedicado a el doctor Julio Albérico Hernández. Pero tenemos una cantidad enorme de conferencistas, tanto nacional como internacional, franceses, peruanos. Por ejemplo, de Francia tenemos a Alain Garay, tenemos de Ecuador Gabriel Díaz Lor, de Colombia Jorge Paredes Duque, de Uruguay Guido Berroa, Costa Rica Juan Ugalde, y de la República Dominicana tenemos, por ejemplo, acá a Jorge Subero Isa, Miguel Surún Hernández, Wilson Roa, el doctor Severo Mercedes, el doctor Sergio Sarita Valdés, la doctora Dalín Olivo. O sea, una cantidad importante de profesionales, tanto criollos como extranjeros, que estarán dando el primer Picasso, la introducción al derecho médico. Y es importante señalar que no solamente tenemos que va dedicado a médicos, sino que va dedicado a todo el personal del área de la salud. Será del 10 al 11 del mes de mayo. De manera que esa es la cita. Así es, doctor. También tenemos importante resaltar otros conferencistas nacionales. Está la doctora Katia Miguelina Jiménez, la doctora Marta Díaz Villafaña, la doctora Yokairis Morales Castillo, así como también, déjate de mencionar a dos internacionales peruanos, la doctora Rosa Mesa Vázquez y el doctor Giancarlo Jiménez. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a este congreso. ¿Todos estos conferencistas son abogados? No, bueno, y hay médicos también. Precisamente de dos. eso se trata. No. Los conferencistas tanto nacionales como internacionales, pero específicamente los internacionales, como se dice aquí en una parte de la región, es una mezcla. Hay muchos que son médicos, hay muchos que son abogados. Precisamente porque la visión del Congreso, como les decía, era una cohabitación entre todas las ciencias. Nosotros, los que pertenecemos a la asociación, somos tanto médicos como abogados. Algunos ostentamos la doble condición, como el doctor Severo Mercedes y yo. Entonces, ustedes están esperando, el público que ustedes están esperando, más abogados que médicos. Las dos cosas. Mitad y mitad. Ahí está también la doctora Jenny Berenice, se me pasó. Jenny pero Berenice no solamente Reynoso. Sí. Nosotros tenemos un encuentro. Juriconsulto como Jorge Subero Isa. Pero al doctor Jesurún Hernández. Exactamente. Que Jesurún Hernández va a tratar un tema, señor. Es el presidente, ¿no? Del Colegio Dominicano de Abogados. Va a tratar un tema muy interesante que es la relación de la medicina, el derecho y la sociedad, desde la antigüedad hasta la actualidad. O sea, son un tema bastante interesante. Uno de los aspectos que nosotros más nos preocupa en la receta médica de la Z, con el tema de las demandas, del derecho, los derechos, y todo el tema que involucra la salud, la práctica médica, es el tema de la calidad, doctor Severo Mercedes. Nosotros tenemos un código penal en la República Dominicana, donde el médico no solamente responde desde el punto de vista civil, resarciendo financieramente a la víctima, sino que también es pasible de ser llevado a la cárcel, y ya tenemos, ya hay jurisprudencia, ya hay antecedentes de esto. ¿Cómo atenta el código que tenemos en la República Dominicana con la calidad del servicio de salud? Porque todos tenemos anécdotas. Hay médicos que no quieren ir a auxiliar a un colega que tiene una complicación, y están plagados los ginecólogos que tienen lesiones de vejiga, por ejemplo, y que hay que llamar a un urólogo, y el urólogo se esconde porque de repente tú terminas respondiendo ante un juez por una acusación en materia penal. La calidad frente a nuestro código. Mira, Mauricio,
Entre los conferencistas nacionales que tenemos invitados está el doctor Miguel Montalvo, que es el director del Consejo Nacional de Bioética. La calidad de los servicios médicos ha ido en franco deterioro. ¿Por qué? Porque los que intervienen en el proceso nos quieren llevar a una situación en que uno ve al paciente como un posible demandante, lo cual provoca que la medicina se ejerza a la defensiva. Y hoy existe la medicina defensiva y nosotros hablamos mucho de la medicina expectativa, a la expectativa, porque la gente busca, el médico va donde a ver un paciente, o el paciente va donde el médico, y entonces se provoca un contrato. Y un contrato, tú sabes que desde el punto de vista jurídico no es más que el convenio que se hace entre las partes, donde se establecen obligaciones, pero también derechos y obligaciones. Entonces la calidad de los servicios cada día es más compleja, porque antes tú ibas por la calle y veías que una gente se caía o uno le daba un golpe y tú intervenías. Claro. Y lo llevaba al hospital. Antes tú lo llevabas al hospital y te agarraban ahí, un momento, venga, usted tiene que decir cómo, dónde usted encontró. Pero que yo iba pasando por ahí. Yo no, pero que yo iba pasando y lo que hice fue un acto de solidaridad. Sí. El Código Penal aquí establece que la solidaridad no se presume. La solidaridad tú tienes que asumirla. Pero cuando tú asumes una solidaridad y eso provoca que tú asumas también una responsabilidad, eso le quita calidad a los seres humanos desde el punto de vista social. Por tanto, el Código Penal en la República Dominicana, como los otros códigos, tratan a los médicos como si nosotros no somos dioses, pero tampoco somos criminales. Por eso, hoy por hoy, las demandas médicas aumentan porque en pregrado en las universidades, o sea, el que está cursando la no carrera, se enseña derecho médico. Y nosotros hemos solicitado, como ahora hay un programa de modificación del sistema curricular. Viene el rediseño curricular. Nosotros estamos solicitando de que en ese rediseño incluyan la asignatura derecho médico, porque el derecho médico, una de sus funciones es establecer la manera de cómo las normas del derecho se aplican al ejercicio de la medicina. Es decir, que la regulación del ejercicio de la medicina, que es diferente a medicina legal, porque la medicina legal está más al servicio ¿Es un técnico? y que está más al servicio de la justicia. Sí, es la parte técnica de la justicia. Al servicio de la justicia. Entonces, el derecho médico viene a ser una herramienta actualizada, porque esto es algo relativamente, como dicen los muchachos ahora, literalmente nuevo. Pero sigo insistiendo que la calidad de los servicios médicos tiene que ir en un aumento directamente proporcional con el conocimiento sobre derecho médico que se adquiera en pregrado, o sea, en las universidades. Por lo tanto, hemos solicitado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tengo que reconocer en la persona de la distinguida rectora, Enma Polanco, la doctora Enma Polanco, que nos recibió al doctor Wilson Roa, nuestro distinguido presidente del Colegio Médico Dominicano, y que está involucrado en este proceso y ha dado todo el apoyo, igual que la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico, y nos recibió también la doctora Rosel Fernández, que es la decano de la Facultad de la Ciencia de la Salud, y le hemos solicitado que nos incluyan la asignatura Derecho Médico en el nuevo sistema curricular, para que los médicos cuando se gradúen tengan conocimiento de qué es derecho médico y podremos comprobar cómo van a disminuir las demandas médicas en la República Dominicana. Pero por favor, nosotros no queremos decir que nosotros estamos haciendo un trabajo, no es para proteger a los médicos, es primero para proteger a los pacientes, para proteger a los pacientes, porque la mayoría de las demandas médicas, Héctor Guerrero Heredia, se producen por lo que se llama contratransferencia, que no es más que la rotura de la relación médico-paciente. Entonces, esa relación médico-paciente, nosotros tenemos que verla con un vínculo tan estrecho como el que existe entre el derecho y la medicina. Sí, pero tú sabes, pero le dio vuelta. Fíjate de derecho y de Jack Rawls y la justicia
la justicia, ¿cómo se dice? Ideal. Dejemos el idealismo. Óyeme, papá, tú sabes muy bien que ningún hospital se relaciona, se establece una relación médico-paciente. Un paciente que he visto 5 minutos, dentro de los 60 pacientes que ve un residente, ahí no se establece ninguna relación médico-paciente. Entonces, el problema está que ahora está pasando lo mismo que tiene 30, 40 años en los Estados Unidos. Al médico no se le ve como un amigo. Al médico se le ve como un profesional que debe ejercer una función y si no y es demandable, lo demandan. Esta es la realidad a donde vamos a llegar ahora. ¿Qué va a pasar con la medicina? ¿Va eso a acarar, como diríamos? ¿Se dice así? Aumentar. Está calando. Está acarando la podemos, medicina. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando comenzábamos le hablaba de la sociedad, ¿verdad? Sí. Tenemos que trabajar la sociedad. Sí. Y no podemos decir nunca como médico que no existe una relación médico-paciente. Porque la relación médico-paciente es la columna vertebral del ejercicio profesional. Sí, pero ahora vez, bien, doctora, bueno, pero mira, estamos hablando de la sociedad. Está, lo que tenemos que cada trabajar vez es la más, sociedad. pero cada vez más esa relación se va perdiendo. Afectada, se perdiendo. está siendo afectada. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía el doctor Severo Mercedes, no hemos educado y nosotros también, como profesionales de ambas ramas, no hemos aplatanado, no hemos sentado a que con nosotros se haga todo. Entonces, de una medicina personalizada se ha pasado a lo que dice el doctor Guerrero Heredia, a una medicina institucionalizada. Entonces ese vínculo de la persona, de lo humano, por los 5 minutos, por los 10 minutos, pero si yo como profesional contrato contigo de que cada 5 minutos yo te voy a dar un paciente, te voy a ver un paciente, definitivamente que la calidad no es buena. Pero es que los mismos seguros tienen una revitica que te dice a ti a quién ir a visitar. El problema es complejo. Ya tú no vas donde el médico que tú quieras. El problema es complejo. Entonces, mira, ¿cuáles son los médicos? Acuérdate que es para el pueblo, vamos a darle, no teoricemos mucho. ¿Cuáles son los médicos que más demandan, Severo? Mira, los médicos más demandados en República Dominicana, como en el mundo, sí, los más demandados son los ginecostetras. Mario Lama. No, los ginecostetras. Tú oíste, Cundo. Por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos de 354 expedientes que tenemos en el plan médico jurídico del Colegio Médico Dominicano. De 354, 137 son ginecostetras. Mira cómo yo sé si estoy al día. Más del 50%. No. Casi. Más del 50%. Mira, Amaury, búscame eso. Yo no sé si estoy al día en plan mejor. Cirujanos generales. Cirujanos. ¡Ay! Después, José Ramírez. Después los anestesiólogos. Eso sí, los anestesiólogos. Los ortopedistas. Los ortopedistas. Después los pediatras. Exacto. Sexto lugar, los cirujanos plásticos. No, yo pensaba que ustedes estaban en primero. No, espérate. Lo último, los odontólogos. Séptimo lugar, los neurocirujanos. Sí. Octavo, los oftalmólogos. Sí, claro. Tenemos demandas de 26 especialidades. Entonces Olivo tiene razón. Olivo tiene razón. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿quiénes somos los únicos que le dedicamos todavía más de 20 minutos a un paciente? Los psiquiatras. Los psiquiatras salen demandados. No tenemos demanda de psiquiatras. Tú ves. Por es eso demasiado caro. Mira cómo son las cosas de la vida. Míralo ahí. Mira cómo son las Porque cosas de uno la vida. establece una relación. La primera demanda fue un odontólogo y ni siquiera No, aparece pero que hay un detalle. en lo que siguen demandando. Somos los menos demandados. Los médicos que más... Los médicos que más escuchan a los pacientes, ¿quiénes son? Los psiquiatras. Los psiquiatras. Entonces, el problema está, la baja calidad Pero de servicios de por salud, eso se perdón. ocasionó esa Óyeme, relación. la baja calidad de los servicios de salud tiene Buen que ver punto, mucho así es. con que la gente no se siente escuchada, no se siente atendida. Eso tiene que ver mucho con eso. Pero no es lo único. Entonces, una cosa No es lo único. preocupante. ¿Cuántos médicos hay involucrados, por ejemplo, en los 354 expedientes? ¿Tú sabes ¿Cuántos médicos? 478. Exactamente. O sea que no es uno solo que va. 478 familias, porque detrás de un wow, claro, hay una Porque está el familia. ginecólogo, está el anestesiólogo, probablemente. Todo el que pasa por el trayecto. La enfermera que estuvo ahí. Todo el que pasa por el trayecto. Nosotros hemos tenido casos en la justicia. Por ejemplo, recientemente, hace 2 semanas, se obtuvo una sentencia que ya va a adquirir la característica de la cosa irrevocablemente juzgada. O sea que ya pasó todos los... Sí, ya Todos los finiquitó, filtros.
finiquitó en la Suprema Corte de Justicia, que tenía 10 años. 10 años postulando sobre un caso. Pero son 10 años donde esa familia está sometida constantemente a un estado de incertidumbre y todo su relacionado y su entorno ejerciendo una profesión con miedo, con temor. Así, eso interfiere con lo que decía Mauri ahorita, nueva vez, te digo, con la calidad de los servicios médicos. Entonces, hay una pregunta. Escúcheme, Sí. doctor, antes que usted Adelante. interrumpe. Hay un tema bastante interesante con relación a esto que se va a tratar por el doctor Guido Berro de Uruguay, que es el síndrome forense de Sócrates. El síndrome forense de Sócrates Sócrates. forense, En los que médicos. es una afectación biopsicosocial Guerrero que Heredia recibe sabe de el eso. paciente, Sí. el médico. Es una que está vinculada al ejercicio. Pero también Maestro en internacional esos Guido Berro tiene un aspectos, libro muy bonito. en esos Viene aspectos para acá. nosotros tenemos que ver que el paciente está quedando como el sándwich, ¿verdad? Porque el médico cambia la bata blanca por la bata negra. ¿Cómo el sándwich? ¿Candela arriba y candela abajo? Entonces, La arepa, la Como la arepa. arepa. Como Como la la arepa. arepa, sí, o el sándwich. Cambia la bata blanca por la bata negra. O sea, la negra es la toga. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué nosotros queremos producir en el Colegio de Abogados y en la clase togada a nivel nacional? Que haga lo que nosotros o lo que los médicos están obligados a hacer, la práctica de la ética. Que hay casos en que cuando usted oye al paciente, analiza las pruebas o lo que el paciente piensa que es prueba, como abogado usted se da cuenta que eso sencillamente no procede. ¿Por qué? Porque una vez, no solamente el largo trayecto de deterioro, tanto porque el médico, si es demandado, no solamente es victimizado por la demanda, sino por su propio entorno social. Que él dice qué yo hice que no debía haber hecho o qué no hice que tenía que hacer. Entonces ahí viene el problema y el abogado, el paciente viene y se lanza en un trayecto de 10 años, al final no gana el caso y todos ganaron menos el paciente. Entonces se rompió la espina dorsal de la relación de la sociedad, del médico, del paciente, que es la confianza. Ni el médico vuelve a ser médico, ni el paciente vuelve a ser paciente. Eso es una pérdida cuadrada. Así es. Entonces nosotros, como Pero el profesionales... culpable son los médicos. No, de esta estamos generación, no de esta- estamos- digo yo, pues no está estamos hablando deteriorando, de digo el doctor culpables, Severo. sino estamos dando un problema social que está afectando a la sociedad. Ahí viene la medicina defensiva, ahí vienen las ambulancias de las 12 de la noche y de las 3 de la tarde que nadie lo quiere porque no quiere cargar con el caso. Entonces, el médico no se busca lo que, o sea, la sociedad está dejando de ver la responsabilidad por culpa a la responsabilidad por riesgo. Que la medicina es una Y sociedad. eso es el problema Exacto. número Número uno que uno. nosotros tenemos en este momento. Pero entonces el profesional Ese de la es el salud, problema principal. el profesional de la salud tiene un problema doble y es la falta de comunicación. Así es. Entonces, si no le comunica al paciente que te estoy poniendo una aguja 3 porque no tengo una aguja 2, pero que la 2 es la que lleva, entonces el paciente dice, no, era una 3 y no me la puso. Pero Bueno. Entonces, le Y habla el que da la cara finalmente, ¿quién es? el Ay, médico. ay, ay. El médico. Pero Después de esta debe pausa, dar la oye, cara. oye Ahora esto. Recuérdense cara. que la medicina se ejerce constantemente bajo riesgo. Los odontólogos no son demandados porque le dan muela a los pacientes. Así es, continuamos con esta su receta médica de la Z y hoy es miércoles y los miércoles hablan los cirujanos. Pero hoy tenemos un tema interesantísimo que es del derecho médico. Y como ya ustedes saben, tenemos con nosotros al doctor Severo Mercedes Acosta, médico cirujano plástico y abogado, y la doctora Dalín Olivo, médico cirujano y abogada también. Yo tengo una inquietud o pregunta. Ahorita usted habló, doctor Severo, del Código Penal, de que intentan tratar a los médicos, sacarle ese, no sé, la esencia, como que los médicos son criminales. Los abogados como que tildan a los médicos de criminales cuando hacen una iatrogenia. En los años 80, usted viajaba a Miami, específicamente a Miami Beach, iba a la marina, y la mayoría de los yates eran de los médicos. Usted va ahora al mismo sitio y la mayoría de los yates son de los abogados. Entonces, los abogados están en contra totalmente, tienen algún tipo de tabú, tienen algo que para ellos sería fácil dañarle una carrera a un médico.
¿qué tanta competencia o qué tanto ustedes que son de las dos profesiones está en nuestro país, así un médico, un abogado contra un médico? Mira, tú lo vas a contestar. Esa es una pregunta que tiene un valor incalculable y que tú no te imaginas qué pregunta tú has hecho. Fíjate, la ley 111 es la ley que otorga... 1942. De 1942. Wow. Otorga el exequatur Época de Trujillo. para que los profesionales ejercen su trabajo. Médicos. Sí. No, general. No, en sentido general. ok, Te da el exequatur para tú como médico, para que ejerza Licencia para trabajar. Para que ejerza la medicina. Pero también es la misma ley que te da la autorización para ejercer el derecho. Ahora bien, hay médicos, abogados, por ejemplo, que cuando han estado en el Colegio Médico Dominicano, en Plan Mejor, dicen, no, yo no postulo contra médicos. Pero tenemos médicos, abogados, que cuando eran miembros del staff de abogados del Plan Mejor decían eso, pero después que salieron de ahí, postulan y están postulando contra los médicos, pero no es contra, es que ese es su oficio y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, a mí me llevan un caso contra un cirujano plástico y yo digo, bueno, busque otro abogado Porque yo soy cirujano plástico. porque yo soy cirujano plástico y no quiero postular en contra de un cirujano plástico. Pero si a mí me da el deseo de hacerlo, nada ni nadie me lo puede impedir, porque la ley me lo autoriza a través de mi exequatur. Ahora, desde el punto de vista ético, yo digo, no voy a postular, pero usted tiene derecho. Usted tiene derecho. Ahora, diferente es cuando tú dices que tú no vas a postular contra un médico y después entonces tú lo haces. Pero ese es su derecho. Claro. Y por tanto tiene que estar consciente la sociedad dominicana de que tú no estás postulando en contra de nadie. Tú estás representando un demandado. Y para eso tú estudiaste, para eso yo estudié. O sea, cuando a mí me decían estos días en un tribunal, mira, pero recuérdate que yo soy médico, ayúdame. Digo, oye, si tú quieres que yo te ayude, yo como médico, lo que soy es cirujano plástico, yo te puedo ayudar como cirujano plástico en una sala de cirugía. Pero yo aquí estoy como licenciado en Derecho. O sea, yo aquí estoy postulando como abogado. Pues teníamos un caso de un ortopedista, bueno, que por cierto la mamá del niño es abogada. Entonces ella postulaba como abogada, pero como madre, como del demandado de un niño. Pero yo estoy representando al ortopedista. Ahí yo no estoy representando al ortopedista como cirujano. No. Yo estoy representando al ortopedista como abogado. Como abogado. De tal manera que son funciones totalmente diferentes, pero ahí entra la parte, lo ético, la bioética y también los principios de la moralidad. Pero la oralidad, que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Tú no puedes encauzarlo de que aquí sí y allí no. Esa es tu decisión y hay que respetarla. Sí, pero ahí mismo, dándole continuidad a lo que explica el doctor Severo Mercedes, es que precisamente este es uno de los objetivos del evento. Aquí no hay enemigos, yo no postulo contra el médico ni el abogado, tampoco nada de eso. Es que son derechos fundamentales. El derecho a la defensa es un derecho fundamental como un derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, el médico se debe al paciente, pero el abogado se debe al cliente. Ahora, lo que nosotros tenemos que tratar es que desde el punto de vista de ambas profesiones, sobre todo la del derecho, el abogado no lance una demanda o un caso, no someta a un paciente o a un cliente a un caso que realmente él sabe que no va a proceder, que no va para ninguna parte, porque ahí se está lesionando no solamente el cliente, sino también el paciente, el médico y la sociedad en sentido general. Definitivamente que el mundo en el que vivimos, posmoderno, la posmodernidad, tanta literatura que versa sobre esto, ha cambiado, el mundo cambió y cambió con nosotros dentro. Ahora, puntualmente, este primer Congreso Internacional sobre Derecho Médico que ustedes van a llevar a cabo en mayo próximo en el Crown Plaza, día 10 y 11 de mayo específicamente, con un panel de
nacionales e internacionales de alto nivel, pero puntualmente Severo Mercedes, Dalín Olivo, el médico que es el que realiza el acto, la enfermera, el odontólogo, el bioanalista, o sea, el personal de salud que debe cuidar. Y de la otra parte, el paciente, el que recibe ese servicio, que debe estar pero pendiente. Para contestar su pregunta, aquí hay dos cosas. El vulnerable siempre es el paciente, pero es el activo, es el dueño de su propia conciencia, de su propio cuerpo. Pero ¿qué resulta? El médico, el profesional sanitario, es el dueño del conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento la ley establece que tiene que ponerlo a disposición del vulnerable. Que siempre Siempre dice usted, es el paciente. Siempre es el paciente. Porque nosotros no, y tanto es así que hasta los propios tribunales, aunque hay un principio de igualdad que es constitucional, tienen que irse por el más vulnerable. Y cuando nosotros vemos que aparecen casos de demanda y eso en los medios de comunicación, es precisamente porque lo que se ha lesionado es un derecho fundamental, el derecho a la salud. Y los casos de problemas de salud, la sociedad los reclama, la sociedad lo difunde, la sociedad lo asume. No tanto así como si en el derecho, por ejemplo, a mí me quitan un pedazo de tierra. Es un derecho de propiedad también constitucional, claro, pero no es lo mismo. Claro, pero hay un aspecto, y yo vi a un profesor y a una persona que yo quiero, y él lo sabe en lo personal, cuánto quiero a Severo, pero lo vi que me le sacó el cuerpo a la pregunta. Oye, nosotros tenemos en este país un código que es un enlatado, donde un fiscal, por ejemplo, que no tiene todos los instrumentos, que no tiene todas las herramientas para poder demostrar lo que ha ocurrido, finalmente el juez, o por presión social de los medios de comunicación, tiene que condenar a un inocente, o por falta de demostrar un culpable. Entonces, ¿qué ocurre? El Código Procesal Penal, el Código Penal de la República Dominicana, ustedes que son abogados, que son togados, pero que también tienen la bata blanca, ¿qué opinión le merece a ustedes con relación al código? Yo le voy a dar una opinión bastante precisa para que la gente nos entienda. Porque lo que dice Héctor, que tú lo ves que está ahí como si le hubiesen dado un pecozón arrinconado, es el código Hammurabi de miles de años. En la República Dominicana nosotros lo estamos... yo no creo porque... pues tenga fe, doctora. No, yo no creo, y le voy a decir por qué. Pero respóndame. Sí, se la voy a responder. Yo creo que se ha avanzado. En carretilla, pero se ha avanzado. Ah, bueno, y a paso de tortuga. Sí, pero se ha avanzado porque aquella vez existía lo que se llamaba venganza privada. Sí. Y hoy por lo menos te llevan a un tribunal. Ahora bien, que nuestras normas no estén acorde con el contexto social en que nos estamos desarrollando, estoy de acuerdo. Del Código Procesal Penal yo tengo mis reservas y esas reservas no son siempre positivas. Sin embargo, nosotros nos dimos una ilogicidad desde el punto de vista jurídico que le pusimos a un código penal del año 1804, un código napoleónico de 1804, le pusimos un código procesal penal para una sociedad sumamente desarrollada y civilizada. Entonces le pusieron un traje a un desnudo. Porque, es un enlatado. No solamente enlatado, sino al revés. ¿Cómo va a revestir un procedimiento, un código procesal penal, que es el que te va a decir las pautas, el procedimiento para tú llegar al código procesal penal, cuando el código procesal penal es de 1804? Entonces eso es ilógico. Mira, es que nuestro país está lleno de debilidades institucionales. Fíjate, ¿qué ocurre con los juzgadores, que son los jueces? En el caso, por ejemplo, de demanda por supuesta mala práctica médica, porque es supuesta. Sí, o sea, pero tú te quejas de que fuiste... Aquí te llevan y que no, demandan a fulano de tal por mala práctica médica. Pero, ¿quién ha dicho que hubo mala práctica médica?
si eso tiene que ser producto El juez. de un proceso jurídico establecido a través de una sentencia, porque los jueces hablan por sentencia, y como las instituciones colegiadas hablan por resoluciones. Entonces, mira qué ocurre. Nosotros estamos trabajando ahora un proyecto de desjudicialización del ejercicio de la medicina en la República Dominicana. ¿Qué significa, para que el pueblo nos entienda, Te voy a explicar. desjudicialización? Sí, eso significa que antes que un caso llegue a los tribunales ordinarios, debe pasar por lo que se llama un consejo arbitral, constituido por un representante de diferentes instituciones involucradas en el proceso del ejercicio médico y la justicia. Es decir, que un caso que se pueda resolver producto de una conciliación no tenga que llegar a los tribunales ordinarios, que entonces viene el sistema mediático, condena socialmente al médico, lo lleva al descrédito a él y a su familia, y antes de ser... Entonces el juez lo descarga, pero ya tiene una condena social. Por la sociedad. Sí, pero Y recuérdate esto que es el juez trabaja con pruebas. Pero Sí, pero ya mientras tanto la persona tiene un daño que es irreparable. Pero esto Porque es parte de las habilidades. Claro, Por ejemplo, eso es. en México existe lo que se llama el CONAMED, que es el Consejo Nacional de Arbitraje Médico. Nosotros queremos que exista algo así en República Dominicana. Nosotros estamos preparando el proyecto, prácticamente lo tenemos preparado, inclusive dentro de los expositores, ahí está el doctor Daniel Beltré. Daniel Beltré. Está el doctor Pedro Castillo Juan. Castillo Juan, Entonces, un son eminente profesionales urólogo, y nosotros nefrólogo. estamos trabajando Y abogado. con esto, con Abogado también. con el doctor Jorge Chaín Herrera. Pasado Está presidente. el doctor Moisés Escarboro. Nosotros tenemos una cantidad de abogados prestigiosos, Felipe Radamés Santana Rosa. ¿Tiene garantía el médico con el Código Procesal Penal actual a un ejercicio No, por tranquilo? favor, ninguna garantía. No, doctora Mauri, lo que pasa es... Nosotros no tenemos garantía. Ya, ¿Tú sabes por qué? no existe. No. Hoy conversamos para la gente que está quizás ¿Por qué te digo que no existe sintonizando una de garantía? tarde con el doctor Severo Mercedes, presidente del comité organizador del primer Congreso Internacional de Derecho Médico, y con la doctora Dalín Olivo, quien es la presidenta de ese comité científico. Entonces, ¿por qué no existen esas garantías, doctor Severo, Dalín lo que Olivo? decía al principio, los juzgadores, por ejemplo, en un proceso jurídico que se lleva con el debido proceso ante un médico, por demanda, por supuesta mala práctica médica, el que te juzga no tiene conocimiento de la medicina. El ejercicio de la medicina es muy complejo. Sí, de un perito ahí, un Y peritaje. entonces necesita de los expertos, especialistas en el área que se trata el caso. Y en este caso, como tú has dicho, el peritaje. Pero los peritajes, hay distintos tipos de peritajes. Uno lo ordena el juez, otro lo piden las partes, otros son especializados. Son distintos tipos de peritajes que existen. Porque entre el perito y el testigo hay mucha diferencia, porque es que el perito Es un experto. tiene Tiene el expertise. sino que Claro. tiene que rendir un informe y defender ese informe. Mientras En que base a criterios técnicos. en base a Científico criterios técnicos y producto del metodológicos. ejercicio de su especialidad. Doctora Dalín, Diferente al testigo, que el testigo no tiene que tener una especialidad. Entonces, esas son debilidades en el ejercicio de la justicia dominicana. entonces, el doctor Severo Mercedes establece que el Código Procesal Penal en la República Dominicana no le ofrece garantía al médico para hacer el ejercicio. Doctora Dalín Sí, cuando yo Olivo. le decía ahorita es precisamente que el ejercicio de la medicina aquí está dentro del derecho común. Dentro del derecho, en términos. Entonces hay que producir una segregación. Exactamente, el derecho común asiste a todos los ciudadanos dominicanos. Por y al igual. y al que reside en República Y Dominicana. ya usted ve el asunto que tenemos, usted como abogada, porque entiendo que usted no solamente es abogada de los médicos, sino que usted es abogada. Yo soy general. Exacto. Inclusive, Entonces, yo tengo usted varias es víctima especialidades. usted es víctima de las debilidades de ese Código Procesal Penal, porque yo insisto, Pero cada esto día, es un enlatado. cada día. Pregunta, de esos, Argentina es el país que tiene más
que ha educación. ha sido más demandado en la historia. Exacto, de América. y tiene la mayor historia Hoy, en la términos. mayor educación y la menos condena. Entonces, en materia penal, o sea, ese médico que lo trancan en Argentina y en los países de la región, Costa Rica pudiera ser un referente de acuerdo al nivel, ¿se incluye la parte penal en las condenas de los médicos? Yo le hablo en sentido general, tanto civil como penal. Ahora bien, eso quiero que quede claro y lo voy a explicar con palabras que me entiendan. El hecho de que un médico, generalmente, para demandar a un médico por la vía penal, tiene que haber muerto. Sí, pero la gente se muere. No, Yo no, le voy a, no. yo le voy a contar a usted una situación que a mí me ocurrió. Ajá. Yo tuve un caso de una señora que yo voy a operar y se suspende la cirugía. Era un tumor cerebral que íbamos a operar. Se suspende la cirugía y la señora en la noche hace un infarto, hace una parada cardíaca y fallece. Esa señora, probablemente la muerte, ¿a quién se le iba a pegar? Al acto quirúrgico. Pero le voy a decir- Entonces, no puede ser necesariamente que el elemento de que exista un muerto. No, excúseme, no me interpretó lo que yo le quise decir. Ok. Cuando hablo de los campos, de las jurisdicciones, civil y penal, en materia penal, para llevar a un médico específicamente, tiene que haber un muerto que las personas sospechen, el familiar sospeche que hubo negligencia o que hubo violencia. ¿Usted me entiende? En el caso específico de lo que usted acaba de decirme a mí, eso estaba totalmente comprobado, pero para bien de los neurocirujanos, para bien de los ortopedistas, el neurocirujano es un médico que trabaja con qué tipo de paciente. Con pacientes de muy alto riesgo. No, y a todo esto también está que los actores que estamos involucrados en el quehacer médico, en muchos casos no tenemos las herramientas. Pero precisamente no tenemos las competencias. En la comunicación viene porque el sistema, si el sistema no le ofrece a usted el colchón para poder acostar bien a un paciente, evidentemente que ustedes tienen que decir, yo necesito un colchón de agua y lo que tengo es uno de culebra. Entonces usted lo escribe y usted ahí se exonera. Por eso la comunicación es básica con el paciente y con el familiar. Generalmente el neurocirujano encuentra al paciente con una lesión, con un daño, natural o accidental, como sea, igualmente el ortopedista. Entonces el médico lo que tiene que hacer es tratar de limitar el daño, en este caso específico. La doctora Marta Díaz Villafaña, que es la presidenta del Tribunal Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que va a estar compartiendo con nosotros este evento científico social, porque hay actividades sociales. Conversaba con ella en la mañana de hoy y me decía que va a traer un caso producto de un juicio que provocó unas sentencias. Entonces, donde se demuestra que realmente hay razones más que justificadas para estar preocupado por el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Porque fíjate, nosotros tenemos un caso en una provincia del Cibao, donde una ginecostetra la llaman para atender un parto. Es una cesárea. Durante la inducción anestésica, la paciente hace un paro cardíaco y muere. La ginecostetra actúa rápidamente, incide a la paciente, abre, saca el producto y el producto está muy bien, sin ningún problema. Y entonces la acusan de que tuvo mala práctica médica porque en el expediente ella no puso que se necesitaban 2 catéteres, que se necesitaban 2 pintas de sangre. Total, que en ese pueblo, si ella hubiese pedido las 2 pintas de sangre, no iban a aparecer. Entonces, ahí vienen las herramientas. Las herramientas con que un profesional puede contar. Fíjate, me escribe un amigo. El estado de necesidad, la situación del estado de necesidad y el deber de cuidado. La doctora lo que tiene que cuidar es el producto que todavía está vivo. Bueno, entonces, mira, hay un aspecto a esa debilidad me refiero y la tenemos demandada. Un amigo
nos hace una observación y dice, bueno, el Código Procesal Penal no tiene que garantizar el ejercicio de la medicina. Lo que tiene es que observar si se cumplieron los protocolos. Bueno, los protocolos clínicos sí, existentes. pero si hablamos, ahí sí yo creo que es al lugar. Es al lugar, pero ahí sí hablamos, ahí sí podemos profundizar en una discusión académica. Que serán los protocolos, oye, la jurisprudencia. Yo creo que este es tema para otro. La jurisprudencia establecen que las instituciones donde se dan los servicios de salud tienen que tener todas las herramientas necesarias para que el médico haga su trabajo. Bueno, definitivamente Lo cual del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Doctor Severo Mercedes, agradecerle la presencia suya, doctora Dalín Olivo, y este congreso, que es el primer Congreso Internacional de Derecho Médico, que se llevará a cabo el próximo mes de mayo, del 10 al 11, pues necesariamente hay que volverlo a anunciar. Yo definitivamente creo que es necesario conocer todos los aspectos de derecho en materia de salud. Nosotros en el día de mañana tenemos el primer simposio de trastornos del movimiento para neurólogos y también no neurólogos. Este simposio se llevará a cabo en el Hotel Catalonia. Eso será el 5 y el 6 de abril, primer simposio de trastornos del movimiento. Y tendremos además en el día de mañana jueves, la jornada para cuidadores de pacientes con enfermedades de Parkinson. Tenemos invitados de Brasil, Francisco Cardoso, de Estados Unidos, Jorge Juncos, Emilia Gato, de Argentina, y la bujía que inspira todo esto, la doctora Marcia Castillo, quien es la que se encarga de mantenernos al día con los pacientes de enfermedad de Parkinson, la enfermedad que produce tantas limitaciones. Ya saben ustedes la cita con la doctora Marcia Castillo en esta jornada que mañana jueves, pues inicia con todos estos temas. Eso se llevará a cabo en Laboratorios Roenmer, en la Avenida México, número 64. Si alguien tiene interés, teléfono es 809-729-0042. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.